Buenos días, solo vamos a dar unos minutitos más a que se unan más compañeros para dar inicio. Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Me podrían confirmar si pueden ver mi pantalla? Sí, gracias. Bueno, posiblemente este es el último laboratorio, entonces creo que en cuanto a los temas, ya los terminamos de ver todos. Ahorita vamos a ver. Bueno, en base al programa, vimos lo que fueron fundamentos de programación. En esa parte, pues vimos todo lo que eran los algoritmos, los diagramas de flujo. Vimos la introducción a Java, todo lo que era en cuanto a la programación estructurada, en cuanto a los tipos de variables, de datos, las estructuras de control. Vimos las expresiones, cómo trabajar con el try-catch. Ok, ¿alguien más que me confirme si no ve? ¿O solo es el compañero el que no logra ver?
Ok, gracias. Bueno, creo que tal vez es solo tú. Yo sí veo. Tal vez solo es en tu caso, Robert Cristales, porque los demás sí logran ver. Entonces, sí puedo ver. Gracias. También vimos todo lo que era la programación, todo lo que era relacionado con los objetos, los diagramas de clases, UML. Vimos cómo manejar las clases y los constructores, lo que era la herencia, el polimorfismo. También en cuanto a AWT y Java Swing, pues vimos todo lo de las ventanas, los textbooks. En cuanto a las clases abstractas, también las vimos las interfaces y vimos cómo manejar con los paquetes. En cuanto a los hilos, también los vimos. Vimos la creación de hilos, les mostré un ejemplo de hilos y archivos. También en cuanto, bueno, la semana pasada, cómo abrir, cerrar y modificar un archivo. Listas y colas, también nos vimos, las filas, las colas y todo lo que eran las listas. Bueno, entonces en cuanto a la programación, no recuerdo si acá la dejé. Acá. Damos casi que todas las actividades. Ya únicamente nos hace falta, bueno, a mí me hace falta terminar de calificarle la práctica presencial a algunos compañeros. Y ya solo nos queda lo que es el final. Y la entrega de la fase 2. Entonces, el final está programado para hoy, 5 de mayo. Entonces lo vamos a hacer como a las 10 de la noche para que todos puedan realizarlo. El final va a incluir todo el contenido que hemos visto y algunas análisis de código. Eso incluye. No sé si tienen alguna duda en cuanto al final. Pero yo, Diana, es que no te escuché. El final dijiste que era hoy, ¿no? Sí, es hoy. Es hoy el final. Eh, A las 10. a las 10 de la noche. Ajá. Ok, gracias. O sea, si alguien más tiene alguna duda acerca del final. Aproximadamente 20 minutos. En cuanto al tiempo, aproximadamente serán 20 minutos. Bueno, entonces vamos a hacer como que un repaso general de todo lo que hemos visto. O si alguien tiene alguna duda en específica en cuanto, sí, el examen sí va a ser por Socrates. Si alguien tiene alguna duda en específico, puede preguntar. Y en cuanto al proyecto, sí voy a resolver dudas, solo que lo veremos al final. Entonces, ahorita serían dudas en cuanto al contenido. Entonces, si alguien tiene alguna duda en cuanto al contenido, me puede comentar de una vez y repasamos ese tema. Hilos. Ok, vamos a repasar lo que eran los hilos. Bueno, voy a buscar el tema de hilos porque por acá lo tenía.
Bueno, en cuanto a los hilos, habíamos mencionado que un hilo era una forma de trabajar prácticamente varias tareas a la vez. Entonces, por eso es que Java es multitarea, porque nos permite trabajar varios procesos a la vez. Se dan cuenta cuando ejecutamos un programa, se ejecuta secuencialmente y va ejecutando de tarea en tarea. Entonces, con los hilos podemos hacer prácticamente que se estén ejecutando dos tareas. Eso es lo que hacemos con los hilos. Entonces, básicamente, un hilo es eso, nos permite hacer varias tareas. Entonces, para trabajar con hilos tenemos que implementar la interfaz runable. Bueno, esa es una de las formas. Y la otra forma es utilizar una subclase de thread y que nuestro objeto herede de esa clase y con eso ya podemos trabajar con hilos. Entonces, para que un hilo comience su ejecución, primero es necesario que creemos el hilo y luego llamar al método start. Esta es una forma simple de cómo se trabaja con la clase thread. Entonces, con la clase thread lo que tenemos que hacer es heredar. Heredamos la clase thread. Entonces, primero sería class, el nombre de su clase, extends, para heredar de thread. Y public void run. Este método run es el que se va a ejecutar cuando nosotros le demos start a nuestro hilo. Entonces, en el thread es un método que nosotros podemos sobreescribir, así como han trabajado con las... En nuestro caso, se han dado cuenta que para el proyecto usaron la clase estructura de datos. Esa clase estructura de datos heredó a sus demás listas. Entonces, a la hora de que heredaron, se les crearon los métodos abstractos y esos métodos fueron los métodos que ustedes sobreescribieron. Entonces, algo así es como se trabaja con la clase thread. Lo que hace es heredarles el método run, que es el que ustedes pueden modificar y con el cual ustedes van a trabajar. Entonces, aquí, otra cosa es que podemos implementar lo que es la interfaz runable. Entonces, acá en este caso, la interfaz runable es casi que lo mismo que trabajar con Thread, solo que Thread como es una clase que hereda. Y con la interfaz lo que hacemos es implementar esa interfaz. Y al igual que en la clase Thread, el método run es el que va a hacer la ejecución. Entonces, para trabajar con esto, primero necesitamos crear una instancia, o sea, lo vamos a ver como un objeto de tipo Thread. Y cuando ya lo hayamos creado, llamamos al método .start y eso lo que va a hacer es ir a llamar y ejecutar lo que está en el método run. Ok, vamos a ver la otra. Ok, entonces el ciclo de vida de un hilo básicamente es lo creamos, podemos darle start y esto se va a ir a llamar al método run, que es el que se va a ejecutar. Se va a estar ejecutando y cuando se esté ejecutando tenemos dos vías, ya sea que termine el hilo y en dado caso si el hilo no termina, podemos utilizar el leave o wait. Sleep podría ser para retrasos, para crear tiempos o pausas o esperas en un hilo. O podemos terminar su ejecución, cualquiera de las dos fases. Entonces, multihilos es trabajar con varios hilos a la vez. Entonces, en este caso, Java es un lenguaje de programación multihilo en el cual podemos desarrollar pues un programa que haga varias funciones a la vez. Entonces, si un programa es multihilo es porque puede ejecutar más de dos partes simultáneamente y puede manejar diferentes tareas y cosas al mismo tiempo. Está lo que es la sincronización. La sincronización básicamente es que tenemos muchos hilos. Entonces, es posible que alguno de esos hilos quieran modificar una misma fuente de datos al mismo tiempo. Entonces, para evitarnos problemas, en este caso de que un hilo
Un ejemplo de esto sería un arreglo. Podríamos decir que un hilo está llenando un arreglo y el otro hilo está yendo a traer datos de ese arreglo. Entonces, básicamente ahí lo que se hace es sincronizarlos. Lo- para que llevemos el control de que el primer hilo no pueda ejecutar algo sin que el otro hilo lo haya hecho. Entonces así evitaríamos como excepciones de que el segundo hilo esté tratando de acceder a datos que aún no han sido llenados. Bueno, entonces como les mencionaba, básicamente la solución a ese tipo de problemas de querer accesar por dos hilos a la misma vez a un mismo método o a un mismo programa y que si uno de ellos causa error porque el otro tenía que acceder primero y hacer acciones antes, es que se soluciona el problema utilizando la sincronización y se pueden usar como variables de condición. Podemos establecer como que un tipo de variable global que maneje cierto tipo de condiciones o utilizando lo que es la sincronización. Entonces, para eso está lo que es synchronized, que al poner esa palabra ahí, entonces prácticamente estamos como bloqueando ese método. Entonces, si un hilo ya lo está usando, el otro va a poder usarlo hasta que el primer hilo lo libere. Entonces, prácticamente ahí estaríamos utilizando la sincronización. No sé si tienen alguna duda. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda sobre hilos? Ok. Bueno, entonces otro de los temas en los que yo me pude dar cuenta que están como que o tal vez les está costando comprender es lo que son las clases abstractas e interfaces. Me he dado cuenta que ahí a veces tienen como que problemas al heredar los métodos. Porque básicamente lo que tenían que hacer en el proyecto era, tenían la clase estructura de datos. Esa clase estructura de datos no se modificaba, solo tenían que prácticamente copiarla a su proyecto. Con esa clase copiada, lo que ustedes hacían era que creaban su lista de usuarios y le daban extends de estructura de datos. Entonces ahí les iba, en ocasiones da como que un error y aparece el foquito ahí en NetBeans diciéndoles que tienen que implementar los métodos abstractos. Le dan ahí y se les iban a crear todos los métodos, el método add, el método find, el método delete, todos los métodos que están ahí se les iban a crear. Entonces ustedes lo que tenían que hacer era trabajar con esos métodos. Por ejemplo, para el insertar de una lista lo tenían que realizar en el add. Entonces tenían que trabajar en el add su insertar y no pueden como que modificar los parámetros. Entonces, y ahí recibe un object, entonces ustedes tenían que ver la forma de que sus datos fueran un object para poderlos guardar. Entonces podían mandar directamente el nodo que fueran a guardar o podían mandar string y después castearlos. Entonces, si se dieron cuenta, la clase era abstracta, la clase estructura de datos. Básicamente la definición es el tipo de privacidad, la palabra reservada abstract, class y el nombre de la clase. Entonces, habíamos mencionado que las características de un método abstracto es que no tienen cuerpo, terminan en punto y coma y solo pueden existir dentro de una clase abstracta. Entonces, básicamente así era como estaba la clase estructura de datos, solo encontraban como que el nombre de la clase y sus métodos. Entonces, este es un ejemplo de una clase abstracta.
Se dan cuenta aquí, la clase es persona, tiene nombre, apellidos y tenemos dos métodos abstractos, que es nombre completo y sumar edad. Entonces, cuando yo tenía mi clase mujer, lo que hacía es que heredaba de la clase abstracta persona. Yo heredaba y también heredaba absolutamente todos los métodos abstractos definidos ahí. Y los métodos abstractos eran nombre completo y sumar edad. Entonces, estos métodos yo los heredaba, pero cuando yo los heredo aparecen sin estas dos líneas. Estas dos líneas de string y el return no aparecen. Ok, creo que son como que dudas de la clase. Bueno, en sumar edad, lo que tenía era como que un int y un return. Entonces, estas dos líneas no me aparecen cuando yo heredo. Solo heredo y me aparece que si quiero implementar los métodos abstractos y los implemento. Cuando ya tengo implementado esos métodos, yo puedo modificar el contenido de la forma. En este caso, yo aquí lo que quería era concatenar los nombres. Y para la edad, yo lo que quería era sumar la edad con el número que recibía. Entonces, para la clase hombre, lo mismo. Heredaba de la clase persona. Hacía mi constructor para inicializar las variables. Luego implementaba los dos métodos abstractos y se dan cuenta que hay una diferencia, porque en este string yo concateno la palabra hombre y en la otra clase yo concateno la palabra mujer. Entonces ahí se nota la diferencia que yo estoy implementando lo que yo deseo. Entonces esos métodos o el contenido de esos métodos yo los puedo modificar como yo quiera. Y ya para crearlo, básicamente, entonces yo ya puedo crear mis objetos, inicializarlos. Igual acá creo mis objetos, los inicializo y puedo acceder a sus propiedades. Y si se dan cuenta, aquí solo mando a llamar al método nombre completo y como reconoce que este objeto es de tipo mujer, entonces lo que hace es ir a su clase de tipo mujer y lo que hace es ir a llamar a este método nombre completo. Y en el caso de que fuera un hombre, punto nombre completo reconoce que el hombre es de tipo hombre y se va a llamar al método abstracto de la clase hombre. En este caso, el nombre completo de la clase hombre. Entonces, una forma de saber de qué tipo son es utilizar la palabra instance of. A veces no sabemos ¿sí? Bueno, a veces no sabemos diferenciar como que, o a veces necesitamos saber de qué tipo de objetos son, entonces podemos utilizar la palabra instance of. Eso nos va a servir para verificar de qué tipo son los objetos. Y pues a la misma también podemos crear como que arreglos. En este caso, el ejemplo era de un arreglo de un grupo de personas en donde yo iba guardando cada una de las personas. Pero el arreglo es global, o sea que el arreglo es global de la clase abstracta. Entonces, si yo necesito guardar hombres y mujeres en ese mismo arreglo, yo voy a crear un arreglo como de la clase padre, como podríamos verlo como una cajita que nos va a aceptar a los dos tipos. Porque si yo tengo una cajita de solo mujeres, únicamente va a aceptar mujeres. Si yo lo hubiera creado de hombres, podríamos verlo como una cajita que solo va a aceptar hombres. Entonces aquí básicamente es como que estuviera creando de persona, entonces va a aceptar a los dos tipos porque es como que su padre. Entonces básicamente es eso y ahí puedo guardar a cualquiera de los dos. Y si se dan cuenta, persona, aquí únicamente cuando yo los guardo y cuando yo obtengo a una persona tengo a una persona o quiero recorrer, si se dan cuenta aquí, en esta línea persona aus es igual a grupo en i. Con grupo en i lo que estoy haciendo es ir obteniendo la persona que está en esa posición. Entonces aquí lo que hace es que obtiene a la persona
pero lo guarda como de tipo persona, o sea, de la clase padre. Y si se dan cuenta, la clase padre fue la que definió los métodos abstractos, nombre completo y el nombre y el método de edad, sumar edad. Entonces, yo puedo acceder a esos métodos, nombre completo. Entonces, internamente lo que hace Java es reconoce que es de la clase persona y reconoce que tiene los métodos nombre completo y sumar edad porque pertenece a la clase persona. Pero entonces aquí lo que hace es preguntarse como cuál es su siguiente tipo o cuál es como que su siguiente nivel. Entonces, aparte de ser una persona, puede ser hombre o mujer. Entonces, aquí lo que hace es que si es una mujer, va a ir al punto nombre completo de la clase mujer. Y si es un hombre, va a ir al punto nombre completo de la clase hombre. Bueno, entonces, la diferencia básicamente aquí es que en una clase o cuando trabajamos con herencia o las clases abstractas, las utilizamos la palabra extends. Y cuando vamos a trabajar con interfaces, prácticamente utilizamos lo que es implements. Entonces, básicamente aquí podemos tener lo siguiente. Podemos a la vez heredar de una clase y podemos implementar. Podemos hacer ambas operaciones a la vez. Revisando los proyectos de sus compañeros, en algunos proyectos yo vi que tenían extends de estructura de datos, implement serializable, que básicamente estaba correcto, pero si se daban cuenta no era necesario hacer el implement serializable, porque cuando se iban a la clase estructura de datos, la clase abstracta ya lo heredaba. Eso significaba que se lo estaba heredando a sus hijos también. Lo único que les hacía falta era agregar el serializable a los nodos. Solo tenían que colocar implements, por decirle si su nodo era nodo persona, entonces era public class nodo persona implement serializable. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. Sí, básicamente es como que lo mismo, solo que las clases abstractas las heredamos y las clases, las interface, las implementamos. Y lo que sucede es que cuando tenemos una clase abstracta y hacemos herencia, solo podemos heredar una vez. O sea que solo podemos poner extends de persona. Un ejemplo, tuviéramos la clase persona, tuviéramos la clase cualidades y ambas son abstractas. Entonces, si yo quisiera heredar a un objeto más abajo esas dos clases, solo podría hacerlo con uno porque solo me permite hacer un extends. Entonces, cuando trabajamos con implements o cuando trabajamos con interface, lo que podemos hacer es que podemos implementar varias. Entonces, con interface podríamos hacerlo varias veces. Sí, con interface sí. O sea, implements, clase persona, coma, implements salud. Bueno, solo es una vez la palabra implements y luego la palabra, la clase o la interface que vas a implementar, coma, y el nombre de la siguiente clase que vas a implementar, coma, y así. Hasta que implementas todas las que necesitas. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Una duda de clases abstractas. Vamos a ver como que la declaración de interface. Ok, ¿qué es esto? Ahorita la busco. Bueno, creo que la perdí. La declaración de un interface es la siguiente. Es igual, colocas public interface, el nombre del que le vas a colocar, y al igual que en las clases abstractas, el método es su nombre,
solo que no tienen cuerpo. Lo terminas con punto y coma. Todos los métodos que se van a definir terminan con punto y coma. Aquí le puedes colocar si quieres que tenga parámetros o que no tenga parámetros. Entonces, y si se dan cuenta, pues este no tiene parámetros y este sí tiene parámetros. Y como les mencionaba, aquí básicamente para implementarlo es la clase, la palabra class, el nombre de la clase. Si vamos a heredar, esto pueda que venga o no venga, porque si necesitamos heredar o no necesitamos heredar. Y la palabra implements. Entonces, si vamos a heredar de una superclase, lo colocamos y luego implements y el nombre de la interfaz. Ahora, si no vamos a heredar de ninguna clase, puede ir directo el implements. Y ya definimos aquí pues los métodos que implementamos. Ok, bueno, vamos a... Bueno, en las primeras clases pues vimos lo que fueron las matrices. Vimos que podíamos tener matrices de distintas dimensiones y también que podían ser de distintos tipos. Aquí tengo uno que es de tipo int. Aquí puede ser double. Aquí incluso podemos tener los objetos. Aquí podría ser persona y tener un arreglo de personas. Pues vimos en cuanto al paradigma de objetos, pues vimos todo lo que era UML, vimos prácticamente que era un lenguaje más que todo gráfico que nos iba a permitir visualizar lo que era la documentación del sistema. Vimos que había distintas categorías, teníamos lo que eran los diagramas de clase, los diagramas de componentes, todos estos diagramas que son pertenecen a UML los van a ver en IPC2. Aquí en IPC1 solo manejamos lo que fue el diagrama de clase, los diagramas de flujo y trabajamos lo que fue el diagrama de Gantt. Entonces, básicamente el diagrama de Gantt mencionamos que fue para trabajar la planificación de nuestro sistema. Esto lo tendríamos que hacer al inicio de antes de trabajar nuestro proyecto. Entonces, planificamos bien. Dividimos primero nuestro proyecto en nuestras funcionalidades, definimos nuestras actividades y establecemos los tiempos y las fechas y cuánta, incluso lo podemos trabajar en horas si así lo queremos. Esto nos sirve como para ver el panorama general de nuestro sistema. Vimos lo que eran los diagramas de clases. Básicamente esto lo que hace es modelar un objeto. No sé, alguien que quiera activar su micro y nos cuente qué se recuerda de los objetos. ¿Algún voluntario? Si no, pues vamos a elegir. Luis Lemos, ¿puedes comentarnos qué te recordás de los objetos? Sí, buenos días. Buenos días, Luis. Un objeto es una instancia de una clase. ¿Ok? ¿Algo más? Es, que contiene atributos y métodos. Atributos y métodos. Ok, gracias, Luis. Y sí, es eso, un objeto tiene sus características, sus acciones, entonces cada característica de un objeto se convierte en un atributo. Pasado a un programa, podríamos ver lo que se convierten en las variables. Y también un objeto tiene como que comportamientos y esos comportamientos se vuelven en acciones y esas acciones nosotros los traducimos a métodos y funciones. Entonces, en el diagrama de clases lo que hacemos es modelar ese objeto. Entonces, un diagrama, una clase
lo que lleva es el nombre, sus variables y sus métodos. Y también podemos identificar las relaciones. En este caso sería una relación de herencia, donde vehículo está heredando tanto a auto y a camioneta. Básicamente aquí abstraen las propiedades comunes de estos dos, de auto y de camioneta, y las forman en una superclase o una clase padre y heredan sus características a las siguientes. Como les mencionaba, el nombre de la clase, los atributos, las operaciones y los métodos. La visibilidad se refiere a qué vamos a poder acceder. Público, podemos acceder de todos lados. Privado, solo vamos a poder acceder dentro de la misma clase. Y protegido, entonces prácticamente no va a poder ser, esa clase o sus atributos y métodos no van a poder ser accesibles desde afuera, de una clase que esté afuera. Pero sí puede ser como que accedido por métodos, clases o subclases que deriven, en este caso en herencia. Aquí esta tablita donde podemos ver lo que es la visibilidad. Si se dan cuenta, público, podemos acceder desde la misma clase, desde una subclase y desde clase. Privado, accedemos desde la misma clase, desde una subclase, pero no desde otra clase. Protegido, entonces básicamente es como el privado. Y el default, que es cuando no le ponemos visibilidad, que solo podemos acceder desde la misma clase. ¿Alguna duda de eso? Ok. Bueno, entre las relaciones de las clases vimos lo que era su cardinalidad, de uno a muchos, de muchos a muchos, o que podían tener un número fijo. Vimos la herencia. No sé si alguien puede activar su micro y me puede decir cuál es la palabra que utilizamos para heredar a una clase. La acabo de mencionar, solo quiero es para ver si. Es la palabra extends. Ok, gracias, sí, esa es la palabra. Entonces, extends es la palabra que usamos en Java para heredar la clase. Entonces, prácticamente aquí, viendo esto desde el punto de programación, viéndolo como que lo fuéramos a programar en Java, tendríamos que tener una clase vehículo. Esta puede ser abstracta y podemos tener dos clases más, una clase auto y una clase camioneta. Entonces, en base a este diagrama, sabemos que la clase vehículo va a estar heredando sus propiedades. Entonces, en la clase auto sería public class auto extends de vehículo. Y en el cuerpo de la clase prácticamente va a heredar lo que son estos métodos, los constructores y el método características. Igual la clase camioneta sería public class camioneta extends de vehículo. Entonces, esto sería como que traducido al lenguaje en Java. La asociación, vimos que podemos asociar clases, en este caso compañía y persona. La compañía puede tener de uno a muchos empleados, pero una persona únicamente va a trabajar para una compañía. Entonces hay cierto grado de relación aquí entre ellos. Al igual aquí podemos tener una cuenta y un cliente, entonces un cliente puede llegar a tener de una a muchas cuentas y pues una cuenta solo va a pertenecer a un cliente y habría una relación de titularidad en ese caso. La composición, vimos que prácticamente era una relación en la cual las subclases, podríamos verlo así, componen a otra clase. Entonces, este es como que el ejemplo de una ventana, un JFrame. Entonces, un header, un panel o un slider solo pueden pertenecer a esta ventana. Entonces, para que ellos estén, tenemos que colocarlos en la ventana. Ellos prácticamente no van a estar si no están colocados en la ventana. La dependencia, prácticamente aquí podemos tener una aplicación que depende de una ventana. O en este caso, prácticamente
Aquí, como lo hablábamos, es en esta relación de composición, ellos van a necesitar a la ventana para también existir. Prácticamente ellos están componiendo a la ventana. En la programación orientada a objetos, pues vimos lo que era un objeto, vimos lo que era una clase, cómo se modelaba la clase, lo que mencionaba su compañero, que un objeto puede tener atributos, métodos y una instancia. La instancia es la creación de un objeto, o sea, es cuando, porque podemos tener declarados los objetos, podemos tener public, bueno, podemos tener así public, persona, P1. Entonces, cuando yo tengo así, solo tengo la declaración de un objeto. Eso es únicamente lo que tengo, pero no está instanciado. Instanciado es cuando yo ya lo hago persona, es igual a un new. Bueno, en este caso era P1. P1 es igual a un new persona. Entonces ahí estoy yo instanciando un objeto. Ahí prácticamente es como que le estuviera pasando sus propiedades. Incluso aquí le podemos mandar lo que es el nombre. Podemos mandar una edad, alguna frase. O sea, aquí podemos hacer lo que querramos. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es pasándole sus propiedades en el constructor. Entonces, cuando en la clase persona sabe que está creando un objeto y que tiene un constructor, lo que hacemos es como que inicializar las variables globales que estén en esa clase. Aquí es donde estamos creando la instancia de un objeto. Entonces, la definición de la clase, los atributos que puede tener una clase, en este caso serían estos, los métodos, este sería como que su constructor, este puede ser su método función y la definición de sus atributos. La instancia, como se les mencionaba, era cuando le dábamos al new. Y también en la programación orientada a objetos, pues tenemos lo que eran los pilares, la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Vimos que la abstracción básicamente es abstraer las propiedades comunes de un objeto. Si se dan cuenta, en este ejemplo teníamos lo que era cuadrado, triángulo y círculo. Y básicamente estas son una figura geométrica. Entonces, en su propiedad más abstracta pertenecen a la clase figura geométrica. Entonces, ahí es donde utilizamos la abstracción. El encapsulamiento, más que todo, es el ocultamiento de los datos. Entonces, podríamos denominarlo como lo que les acabo de mencionar de público, privado, protegido. Hacemos referencia a cómo podemos accesar a los datos. Okay. En la herencia, que es la misma relación que ya hemos estado viendo, en donde trabajamos con objetos que pueden tener clases padre, y en este ejemplo, pues hay una clase padre superior que sería una superclase. Entonces tenemos la superclase animal, que puede heredar a vertebrado, o puede heredar a invertebrado, y vertebrado puede venir y heredar a una clase perro, a una clase lagartija, y así. El polimorfismo era lo que habíamos visto, era que una operación puede actuar de formas y de diferentes modos. Entonces, básicamente se traduce a que podemos tener el método hablar, pero cada uno de ellos lo hace a su forma. Entonces, la forma de operar es distinta en cada uno de ellos. Puede ser el mismo método, pero cada clase que lo herede lo va a tomar de la forma en que quiera. Y pues aquí teníamos el mismo ejemplo, solo que con propiedades diferentes.
la estructura de un programa, vimos lo que eran los bloques de las clases importadas. A muchos les revisé los bloques de las clases importadas en la calificación del proyecto 1. Bueno, a todos les pedía que me mostraran sus imports y se dieron cuenta que teníamos nuestro bloque de clases que importamos. También teníamos lo que eran los paquetes. Recuerdo que hubo alguien que me mostró su código y me enseñó que tenía un error, que sí era el paquete. O sea, que la clase que tenía no tenía un paquete. No tenía la definición del paquete, entonces ese era su error que tenía. Y otra cosa, los bloques de clases. Podemos tener como que nuestro bloque de la clase y luego tenemos lo que son los atributos y los métodos en una clase. Entonces aquí está como que la estructura de un proyecto. Tenemos lo que es el proyecto, el paquete de fuentes, que es donde van a estar todas nuestras clases. Podemos crear varios paquetes para ordenar nuestros proyectos y cada uno de esos paquetes puede tener sus propias clases. Entonces, si yo necesito, en este caso, película, la clase película en cine, yo voy a tener que importar desde este paquete a esta otra clase. Y lo hago con la palabra import. Si se dan cuenta acá en el ejemplo, cine, la clase cine está en el paquete cine y la clase main está en programa, que está en el paquete PO. Entonces, para yo utilizar la clase cine necesito importar primero el paquete y luego importar la clase. Y si yo tuviera más clases que son las que voy a utilizar en esta clase programa, entonces puedo el paquete. Y pues de acá vimos lo que eran los atributos, los métodos. Vimos en cuanto a AWT, vimos casi que todos los componentes, los JFrame, los JTextArea, los JButton. En cuanto a Java Swing, pues también vimos las ventanas, cómo construir cada una de las ventanas con código. También para la fase 1 de este proyecto, pues ya ustedes podían utilizar el generador de interfaces de NetBeans. Y pues ahí se dieron cuenta de que era solo de arrastrar los componentes e irlos colocando. Los JFrame, pues que eran las ventanas. Y pues los JLabel, los JTextField, ComboBox, JButton, JPanel. Vimos que hay distintos elementos que podemos colocar. Paneles, una ventana puede tener distintos paneles y dentro de cada panel podemos colocar distintos objetos, en este caso un JLabel dentro de este panel y dentro de este otro panel que está en color cyan podemos colocar más elementos. Cada panel podría tener sus propios elementos. Bueno, clases abstractas ya lo vimos, el resumen. Bueno, aquí creo que este es uno de los temas en los que más dificultad han tenido en cuanto a este proyecto. Me di cuenta en la calificación que hay algunos que no tienen como que muy claro todavía. O sea, hacen el código, pero no saben qué están haciendo. Entonces, la lista doble, estaban como que copiando el código del insertar de la lista simple. Entonces, era una lista doble, pero a la vez, o sea, la tenían en la definición de una lista doble, pero no estaban insertando como una lista doble, sino como una lista simple. Porque sí tenían los punteros anterior y siguiente, pero únicamente enlazaban el siguiente. El puntero anterior nunca lo enlazaban, entonces prácticamente solo estaban teniendo una lista simple. Bueno, entonces la lista simple, como lo habíamos visto, en la lista simple solo tenemos un puntero siguiente y la cabeza. Y lo único que vamos haciendo es enlazando los nodos de la siguiente forma. Si queremos insertar a Pedro,
En ese momento la cabeza sería nula. Entonces insertamos a Pedro y Pedro se convierte en la cabeza. Luego tenemos a Juan, insertamos a Juan y entonces ese nuevo nodo que yo voy a insertar, lo que hago es que cuando lo quiero insertar, reviso la cabeza y reviso si el siguiente de la cabeza es nulo. Y como en este caso sí es nulo, entonces yo pongo que el siguiente de la cabeza va a ser el nuevo nodo insertado. Y prácticamente ese es el procedimiento para insertar. Solo vamos como que recorriendo hasta que encontramos un nodo en el cual su siguiente sea nulo, entonces sabemos que ahí es donde debemos colocarlo. Entonces el último nodo que tenemos guardado, le colocamos su siguiente que sea el nuevo nodo. Y sabemos que terminamos de recorrer la lista cuando llegamos al último nodo y su siguiente es nulo. Y pues en la lista doblemente enlazada igual tenemos la cabeza. Y aquí la diferencia es que vamos a tener en nuestra clase nodo dos punteros, un puntero siguiente y un puntero anterior. Y esos dos punteros los tenemos que utilizar. En el caso de que sea la raíz, su puntero anterior tiene que apuntar siempre a nulo. Y en el caso de que sea un nodo que esté en medio de la lista, pues va a tener su siguiente y va a tener un puntero anterior que tienen que estar enlazados. Igual para saber que es el último nodo, sabemos que su siguiente sería nulo. La pila, como les mencionaba, en la pila lo que hacíamos era ir ingresando. En este caso, podríamos verlo así. Primero ingresé 3, luego ingresé 7, luego ingresé 2, luego 5 y luego 8. Pero al momento en el que yo los voy sacando el 8, voy sacando el 5, voy sacando el 2, el 7 y el 3. O sea, es distinto el orden en el que ingresaron. Como lo dice aquí, last in, first out. El último en entrar fue el primero en salir. La cola, la diferencia de la cola es que lo podemos ver como una cola de un supermercado. El que llegó primero es el que pues, va a ir saliendo. La cola de prioridad, pues es básicamente una cola, solo que la diferencia es cuando ingresamos. Podemos, igual utilizando el ejemplo de supermercado, podríamos decir que en una cola pues, se pueden tener prioridad para mujeres embarazadas, entonces si necesitamos que ella salga primero, lo que hacemos es darle una prioridad que se vaya hasta el inicio y entonces para ser atendida sería atendida básicamente de primero, ¿verdad? Entonces ahí estamos estableciendo una prioridad. Entonces esta prioridad traducida allá a programar podríamos verlo como prioridad en cuanto a establecer un atributo que fuera característica y podríamos tener alto, bajo, medio. Entonces, si vamos a insertar uno que es de prioridad alta, lo colocamos al inicio. Si es de prioridad media, lo vamos colocando en los nodos intermedios. Y si es de prioridad baja, lo colocamos al final. Podemos tener prioridades con números. Podríamos tener los números del 1 a 10 que fueran nuestras prioridades. O podemos utilizar diferentes palabras para establecer una prioridad. Las listas circulares. En este caso es una lista circular simple, entonces solo tenemos un puntero siguiente y la diferencia con la lista simple es que el último y no va a apuntar a null, sino que el último va a ir a apuntar a su cabeza. En la lista circular doblemente enlazada, tenemos como que fuera una lista doblemente enlazada. La diferencia es que ahora el nodo raíz, su anterior ya no va a apuntar a null, sino que su anterior va a apuntar al último. Y el último, su siguiente, ya no va a apuntar a nulo, sino que su siguiente va a apuntar a la cabeza. En cuanto a los archivos, vimos que la clase file es la encargada de trabajar con los archivos. Es la que nos va a poder permitir manejar todo lo que es en cuanto a nuestros sistemas de archivos locales. En este caso podemos crear nuevos objetos. Podemos crear en este caso también lo que son carpetas. Y pues aquí había un link de apoyo en cuanto a los archivos file.
No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme dudas del contenido. Y dice, hoy es el final. Sí, hoy es el final. El final va a ser igual que los cortos, solo que este obviamente va a ser más largo, va a abarcar todo el contenido y va a haber como que una parte de análisis de código. Yo les voy a mostrar algún código y les voy a pedir al que pongan, por ejemplo, cuál es la salida o algo así. Ya, entonces este solo va a traer preguntas y de ver qué hacen los códigos, de leer los códigos. Ajá, es en Socrative. Es en Ah, ok. Socrative. Ajá. Normalmente va a durar de 20 a 25. En cuanto a la nota, todavía está pendiente, yo les aviso. No, no, está, no era el Real Madrid, sí era el Barça. Algunos datos para preguntas extras. No, es al final, a ver, pregunta extra. Y sí era Coca-Cola también. No, hoy no habrá pregunta extra. No, no van a haber bonos. Ya Eh, una pregunta, ¿y todavía queda pendiente lo de, para los que lo falta de de la la, revisión de la práctica virtual, ¿verdad? sí, incluso ayer agregué unos horarios nuevos que eran exclusivamente para calificar lo que era la práctica virtual. Ya los agregué, no sé si los pueden ver, ahorita los pongo. Es para hoy, ayer los coloqué. Empiezo desde las 3. Únicamente 15 minutos porque es bien rápido. Es bastante rápido, entonces ya están como que los horarios. Solo hay una persona que me hace falta calificarle la fase uno, pero de ahí ya solo es para los que falten de la práctica virtual. Se pueden anotar ahí. Esto está en la... no se creó una nueva... No horario, no, ahí No, o mismo. sea, Dice archivo. ok. Ajá. Disculpa, Diana. Yo estaba viendo que la fase uno no le colocaste calificación, le vas a colocar los 30 al final. Sí, al final. O sea, Ah, no en los 30-30, sino que aún no he colocado la nota de eso. de la primera fase. Ajá, no, todavía no la he colocado. Ah, bueno, Exacto, gracias. ajá. No he colocado la nota todavía. Ok, vamos a ver. Sí, exacto. Fase uno 10 y fase 2 20 en cuanto al punteo. Igual las notas, sí, sí van a tener la misma. En cuanto a la duda de Josué Javier Aguilar, sí, sí van a tener la misma. La misma nota, solo que no las he colocado todavía. Y si se dan cuenta en el documento de notas, ya está colocado casi que todo, ya está lleno. Únicamente me hace falta colocar la nota de la fase uno, la nota del examen final y la nota de la fase 2 que todavía no la han entregado. Entonces ya básicamente solo eso. Aquí nos comparte Javier Andrés Valdés González, nos comparte un link. Vamos a abrirlo.
Enlace, ¿cómo trabajar con Bitman? Bueno, básicamente aquí su compañero nos está compartiendo las posiciones, los bytes. Bueno, si quieren vamos a pasar a lo que es el proyecto. Lista genérica. Lista genérica no vimos acá en el laboratorio. No sé si lo vieron en la clase, pero en el lab no vimos la lista genérica. Pero una lista genérica, pues, es una lista que no definimos como que tipos, sino que es como una plantilla. Entonces, no sé si con eso estás trabajando, pero nosotros no vimos listas genéricas. Bueno, vamos a ver. En cuanto al proyecto, acá tenía abierto. Creo que acá está. En cuanto al proyecto, esto fue lo que ustedes ya trabajaron en la fase 1, lo que fue la biblioteca. En cuanto ahorita vendría la parte del editor, que es la conversión de las imágenes. Entonces, básicamente en las dudas que me han preguntado en laboratorios anteriores, yo les he comentado que la clase Buffer Image y Imagen.io era únicamente para leer la imagen, Imagen.io para leerla, y Buffer Image para prácticamente obtener como que los bytes de esa imagen. Entonces, únicamente para eso es que nos sirven esas dos clases. Entonces, luego de que ya tenemos en Buffer Image, la imagen, lo que tenemos que hacer es pasarlo a un arreglo de bytes. Acá su compañero Javier, creo, no recuerdo. Creo que así te llamas. Javier Andrés. Javier Valdés nos compartió este link. Entonces, básicamente una imagen BMP lo que tiene es un formato. Entonces, sus bytes, ahí también en el enunciado, en la parte de abajo, está escrita cómo es que está la imagen. Hay como un recordatorio en la parte de esta acá abajo. Ya. Acá en las consideraciones, básicamente les hacen un recordatorio de que el formato BMP tiene 2 bytes reservados al final. Se lee al revés. Entonces aquí se les hacen esos recordatorios. Y aquí en el enlace que nos compartió su compañero, básicamente explican el formato del archivo. Cómo es que está compuesto. Entonces, básicamente al crear su matriz de bytes, lo que tienen que hacer es ir a como recorrer esa matriz y obtener toda la información. Entonces, tendrían que ir a buscar esta información, lo que son los colores, para trabajar con eso. Para poder trabajar lo que es la conversión de la imagen. Porque aquí en la parte del editor, creo que ya me salté. Acá en la parte del editor tienen que transformar esas imágenes en cuanto a los colores. Entonces, básicamente si la imagen está así en verde, tienen que descomponer sus píxeles. Tienen que crear, ahí les explica en el enunciado del proyecto que tienen que crear 3 matrices. Una con con los tonos de rojo, una con los tonos de verde, una con los tonos de azul y la última que sería con los tonos de sepia. Y entonces cargan la imagen. El proceso de carga de la imagen, pues como les mencionaba, con Buffer, con Imagen.io, con Buffer Image, transforman esa matriz a bytes, recorren esa matriz de bytes, obtienen la información, generan sus 3 matrices y modifican los colores. Y luego pues crean esa imagen únicamente con esta matriz de colores, con la matriz de verdes.
con la matriz de azul y con la matriz de sepia. Y pues aquí para esta fase tienen que hacer todo lo que es de voltear las imágenes. Y en cuanto a las clases, está la clase Imagine Handler, que es la clase que va a heredar la clase BMP Handler Copy, que esta clase es como un ejemplo de cómo deberían de trabajar las clases. Hubo un compañero que me preguntó si esta clase, que tenía un error esta clase y que si sabía cómo arreglarlo y que no sabía si podía modificar la clase. Esa clase sí se puede modificar porque es un ejemplo de cómo es que tienen que trabajar las demás clases. Entonces, esta es la clase que va a heredar, o sea, la clase abstracta. Esta es la que tienen que heredarle sus propiedades a todas las demás clases que generen, que tendrían que ser estas. Entonces, considerando lo anterior, el proyecto tiene que estar dividido en estas clases. JPG, o sea, prácticamente es como que estas son las clases nuevas que ustedes tienen que crear. Y todas estas clases nuevas que están acá tienen que heredar de Imagine Handler. Y entonces la clase que sí va ahí es esta, BMP Handler Copy. Que esta clase es como un ejemplo de cómo tendrían que trabajar las demás clases. Es como una guía para que se guíen cómo tienen que hacerlo. Y esta clase pues va a ser la encargada de ejecutar todas las demás. O sea, pueden ir a llamarlas ahí. En cuanto al convertidor de procesamiento por lotes, aquí es donde ya tienen que trabajar con lo que es una estructura LIFO y FIFO, que sería procesar con colas. En este caso sería con first in, first out, LIFO, las in, first out. Esta sería una tipo pila, una tipo cola. Y el procesamiento en paralelo, que sería trabajar con hilos. Y lo del almacenamiento, pues que ya lo hicieron en esta fase. Como se dieron cuenta, ahí iba la clase estructura de datos, tenían que crear sus nuevas listas e implementarlas. En cuanto al convertidor, dice acá que tienen que usar una cola simple, pero también nos dice que tenemos que trabajar con procesamientos. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer aquí, si se dan cuenta, pueden utilizar esta misma cola, esta cola simple, pero si es procesamiento, si es procesar la LIFO, prácticamente tienen que ir sacando de la raíz. Y si es FIFO, bueno, es que también depende de la forma en la que van a insertar. Porque si ustedes insertan todo después de la cabeza, entonces básicamente lo que tienen que hacer es, si van a insertar de la cabeza para atrás, tienen que ir a sacar el último nodo para trabajar con esta forma. Pero y si fuera FIFO, tendrían que ir a sacarlo primero, como una cola normal, sacar la raíz, ir sacando la raíz. Pero depende de cómo trabajen el método de insertar. Y pues aquí integración con la fase 1, que era el módulo de biblioteca. En cuanto a las entregas, tienen que entregar el módulo de editor, el módulo convertidor, la documentación del proyecto. La hoja de calificación no se las he compartido, ya la tengo. Creo que mañana solo faltan algunas autorizaciones y ya se las voy a compartir. No sé si por acá la dejé. Okay, creo que esta sería la hoja de calificación de la fase 2. Los puntos para el editor. Convertir imagen a BMP para manipularla. Convertir JPG a BMP y viceversa. La copia de JPG. Todo esto va a valer, en la primera parte vale 10.
todo lo demás vale 5. La parte del convertidor, que va a valer 35 puntos. El diseño no funcional, que sería la pantalla principal, lo que va a ser el procesamiento por lotes, la pantalla del editor, que todos los elementos estén ordenados y la interfaz interactiva. En cuanto a la documentación, el manual técnico. Y en el manual técnico pues pueden incluir lo que son diagramas de flujo, diagramas de clases, solo que ahora no está como que bien especificado, pero eso es todo lo que abarca. Y las mismas restricciones, sería el 20% por no utilizar lo que son las estructuras de datos, la clase estructura de datos ni image handler. No, el 20% de penalización si no utilizan las estructuras de datos indicadas. Y trabajar sobre las imágenes JPG sin conversión a BMP el 10%. Esto es en cuanto a trabajar las imágenes sin convertirlas a BMP, que prácticamente sería que no las trabajaran con su matriz de bytes. Tendrían esta penalización. Ok, no entendí tu pregunta, Luis Lemos, que dice, pero no sería el nodo. Ya eso es en la cola, no es en la lista doble circular. Ok, no te entendí. Yo a lo que me refería cuando mencioné lo de FIFO y todo eso, sí me estaba refiriendo a la cola. Pero me refería acá, en la parte del almacenamiento. Ya perdí esa parte. En la parte del almacenamiento me estaba refiriendo a la cola simple, cuando hablé de lo que era ejecutar LIFO y FIFO. Esta parte de acá me estaba refiriendo en cuanto a la cola. Pablo Fernando Cabrera dice, para convertir a BMP únicamente se extrae su matriz de bytes o hay algún otro paso. Sí, o sea, por decirte, podrías en Image.io leer la imagen. Ya leída la imagen, la pasas a Buffer Image. De Buffer Image la pasas a tu matriz de bytes. Entonces ahí ya tendrías tus bytes. Ya estaría convertido. Entonces, la conversión a BMP sería con Buffer Image. Pues ya con tu matriz de bytes ya podés manipularla para ir a traer todos los colores. Y primero tenés que identificar y estudiar bien cómo es que está la imagen. Ahí con este link que les mandó a su compañero se pueden guiar, donde habla de que los bytes 14, que utiliza 14 bytes para lo que es el encabezado y todo esto. Entonces tienen que ir como que a ver la información, estudiar qué es lo que trae esa matriz y obtener los colores. Es un vector, o sea, básicamente creo que cuando lo convertís es como que tuvieras un vector, o sea, pero lo llamamos así porque es como que matriz de bytes. Sí, Diana, tengo una pregunta. Decime. Em, yo no usé Buffer Image para leer la imagen o para escribirla. Usé el File Input Stream, File Output Stream, que Ok, más o menos está igual en la clase Copy Image Handler. sí, está bien también porque ese ejemplo estaba en lo que era en esta clase. En la clase ejemplo estaba esa forma también para
pasar la matriz a bytes, entonces puedes usarlo de eso también. Está bien también. Ajá, entonces yo lo pasé a BMP, solo cambiándole el nombre y ya tienen esos bytes ahí. Ujú. Porque me di cuenta que cuando estás en la computadora, le cambias el nombre, la extensión a la imagen, se cambia también el tipo de la imagen. Ok. Sí, incluso hay Entonces solo cambiaron el nombre, para pasarlo. funcionaba para cualquiera. Ok, está bien. Ujú. Funciona incluso Pero para la hora para- de cambiarle, en obtener los bytes, ya obtenieron los bytes eh, y sacar los píxeles que hay dentro de esos bytes, ahí es donde yo no sé cómo. Y con Buffer Image, ahí sí dice get píxeles, no, get color, y creas una matriz de colores, y ahí se le va cambiando el color a la imagen. Ahí es donde yo no sé Ok, sí. Pero si te das cuenta, la cómo restricción se es podría hacer. claro que buffer, image y lo que es la clase image y todas sus propiedades únicamente se pueden usar para leer Ajá. en la imagen. No se Entonces puede para convertir, tú tienes que manipular esa matriz de otra forma porque porque ahí dice cabal get hacer RGB. buffer image es bastante fácil, solo traer los colores. Entonces aquí la complejidad es que tenés que Ajá. recorrer esa matriz, en este caso vector, como quieran verlo, Mm. recorres y tenés que ir a... Pero igual se recorre una matriz de colores y después se- Ujú, sí, ah, o sea, lo pero recorres, igual. vas a obtener los colores, haces las copias, tenés que modificar, por decirte, cómo trabaja con RGB, entonces tenés que modificar, Mm. si fuera solo de verdes, tenés que modificar para que el píxel en esa posición, su color RGB quede solo en tonalidades verdes. Si es de Pero rojo, si es, eso es que en el enunciado mencionan que tienen que hacer 3 copias de la imagen, porque haces, bueno, son mm, en realidad 4 copias de la imagen, cuatro. o sea, 4 matrices, porque cuando la recorres, básicamente lo que haces es que si es de verdes, cambias todo el píxel de colores, lo cambias, dejas Ujú. tonalidades verdes. Si fuera de rojo, dejas solo las Es tonalidades. claro oscuro, pero de verdes. Claro ¿Qué oscuro manda? de rojos, claro oscuro de azules. Exacto. O sea, lo convertís a Ajá. esas Sí, tonalidades. eso yo lo entiendo, pero yo hago una matriz de colores, Ujú. pero para obtener esos métodos de get RGB y modificarlos, se tiene que hacer con buffer en image Eh, o con la batch.io. no, sí se puede obtenerlos, incluso tu compañero acá, o sea, sí está. Con el link, sí, sí, pero no mucho entiendo cómo sacar esos bytes, esa información de esos bytes. Eso es lo que hay que hacer, pienso yo. Hay un Eso es lo que... compañero que Ah, sí lo logró hacer, ahorita te digo, es Javier Valdés, el que nos compartió el link. Ya lo logró hacer, no sé de Javier, ¿estás por ahí? ¿Aló, me escuchan? Ok, él pone, sí, gracias Javier. Ok, sí, para el compañero, mira, la forma de obtenerlo sí es más complicado. Yo te recomiendo que leas el documento, es un poco largo, pero sí se logra entender. sí, Ahora, lo que... Sí, contame. yo lo leí a vos y medio entiendo un poco las partes que contienen los bytes, pero no logro sacar esos píxeles. No logro. Digamos, Diana, no sé si puedo compartir yo mi pantalla. Ok, claro Javier, gracias. Solo que creo que tengo que dejar yo de presentar para que tú puedas. Ahorita voy. Vamos a ver. Dame un segundo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Javier, gracias. Ya, ok. Va.
No. Digamos, aquí está bajando a un nivel de bajo nivel, que son bytes, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, vamos a abrir una imagen BMP. Vamos a ver esto. Entonces, estos son los valores de los bytes. Todo esto es la información de la imagen. Entonces, lo que el archivo explica al inicio es que todo esto que miras aquí es la cabecera. En esta cabecera lo que te dan es el tamaño de la imagen, el cuántos píxeles tiene y desde en qué punto empieza la información de la imagen. Por ejemplo, el punto donde comienzan creo que es este, si mal no recuerdo, posición 36. Entonces, estos tres primeros dígitos que miras aquí, el primero es el color azul, este 27. Luego este 48 es el verde y este 39 es el rojo. No sé si me lograste entender. Entonces, toda la información siempre se maneja de esa manera, que los primeros 3 bytes son la información RGB y tenés que recorrer toda esta Más o matriz menos, y ir cambiando los no. valores. Sí, lo que yo te recomiendo es leer este documento, explican muy detalladamente todo lo que te estoy comentando. Digamos, aquí te explica más abajo, vamos a ver, que los primeros 2 bytes son para indicar que es un archivo BMP, estos primeros 2. Ok, y si no, Y también así te puedes explican. probar con lo que es HTML, RGB. Ahí tal vez te queda más claro, porque en esa parte puedes como que ir a simular los píxeles. Entonces simulas ese píxel y cuando te das cuenta, es como una página en línea que está como para ver los colores. Entonces te das cuenta de que si creo que trabaja con 255, 255 y 255, que serían las tonalidades. Entonces puedes como que ir a jugar con eso y te vas a dar cuenta de que cambiándole ciertos números se van moviendo las tonalidades. Entonces, por decirte, si dejas en cero, prácticamente estás dejando solo un color. Entonces, puedes como que ir a probar de esa forma también para entenderle más. No sé si tienes alguna duda, compañero, que yo pueda ayudarte. Pues voy a ver cómo está esto. Gracias. Okay, gracias, Javier. Va. Bueno, Dina. Bueno, entonces no sé, vamos a seguir leyendo. Que la verdad eso sí no estaba enterada. Eso es como que independiente. A nosotros nos dieron como que el enunciado y esas fueron las restricciones. Entonces creo que eso ya es de su sección. Bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna otra duda. La hoja de calificación se los voy a compartir en un momento. Entonces, dudas en cuanto al contenido del laboratorio en general, de todo lo que hemos visto. Parece que no. Ok, gracias. ¿Y dudas en cuanto al proyecto? Diana, un compañero publicó una duda, no sé si lo puedes ver. Ahorita voy. Podemos utilizar Buffer Image y Imagen.io para convertir la imagen de BMP. Sí, para regresarla, sí. Pues sí, porque tendrías que regresar tu matriz. ¿Alguna otra duda? Y pues a los compañeros que no les he calificado la práctica virtual, veo que ya se anotaron algunos, entonces solo me pueden indicar. Se pueden anotar ahí también a los que me hacen lo que es un hilo para consultas de la fase 2. Está bien.
tenemos el hilo, pero creo que está muy abajo, quedó muy abajo, entonces voy a hacer como que otra publicación para que nos quede más reciente. Ok, entonces solo les recuerdo, el final sería a las 10 de la noche. Son de 20 a 25 minutos aproximadamente. Yo les estaré comentando el tiempo cuando publique. Y ahí sería todo por hoy, entonces. Que tengan feliz tarde.